Estamos traduciendo desde Jesús es lo radio. El Señor habló a los obispos, donde el Señor le dijo a los obispos que preparen a la iglesia, preparar una santa iglesia y dejarles saber que el Señor Dios Todopoderoso ha hablado conmigo sobre la gloriosa venida del Mesías. Así que el mensaje de la glorificación, la visión de octubre 18 del año 2021, vino a estar presente ayer, vino al frente en esta conversación con los obispos el día de ayer. Bendecido pueblo, cuando Dios Todopoderoso le permitió al Señor Jesucristo de venir a hablar conmigo, al Señor Jesucristo de venir a hablar conmigo, ese octubre 18 del año 2021, la poderosa visión del Cristo. Y eso se convirtió en un punto pivotal en el que se encuentra la iglesia. Que está escrito en la Biblia que la iglesia será glorificada. Y ahora que este evento está cerca, el Señor Jesucristo mismo viene y habla con sus profetas y les dice: ve y diles a las naciones, ve y diles al pueblo, que cuando el rapto tome lugar, ellos tendrán cuerpos como el mío. Esto es absolutamente asombroso. Una conversación que ha dejado atónita a una generación. Y yo pude ver que como 12 o 13 metros allí, ahí estaba el rey, en su tremenda gloria. Y él estaba sosteniendo algo glorioso en su mano. Y después de eso, él escribió con su mano 2 metros por encima del suelo, con su dedo. Él escribió Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y este se ha convertido en nuestro tema central de la conversación. Esto ha sido un compás magnético muy poderoso para la iglesia espiritual, que ahora está navegando a la iglesia al glorioso reino de Dios. Y entonces el día de ayer yo tuve la oportunidad de compartir con los más de 400 obispos principales de una manera muy poderosa esta muy tremenda conversación del Cristo. Y es sorprendente que al interior de esta conversación de la glorificación, que el Señor ha venido en 2 oportunidades a hablarnos ahora de la dispensación que viene después de la glorificación.
hablando de la dispensación de la tribulación. Muy poderoso tiempo, bendecido pueblo. Recuerden que en la primera conversación el Señor me mostró el cacho de este macho cabrío, ese cacho en medio de sus ojos. Un cacho pequeño. Muy poderoso. Y al mismo tiempo me mostró unos peces blancos, blancos y gloriosos, que estaban muertos y estaban muertos flotando sobre la superficie del mar. Están flotando sobre la superficie del mar. Porque cuando ellos mueren, flotan en la superficie del agua. Así que estas dos visiones, junto con el mensaje de la glorificación, se convierten en un mensaje central para la iglesia. La venida del Mesías. Y entonces ayer al compartir con los obispos, que el Señor los prepare a ellos para la venida del Mesías. Para que ellos después al mismo tiempo vayan y preparen a su iglesia para la gloriosa venida del Mesías. Al compartir con ellos esa tremenda visión de octubre 18 del año 2021, cuando cuando el Señor me dijo, ve y diles que cuando el rapto suceda tendrán cuerpos gloriosos como el mío, yo les dije que al interior de ese mensaje de la glorificación, el mismo Mesías es quien está anunciando su propia venida, la venida del Mesías. Él es el Rey, Él es el que está anunciando la venida del Mesías, el mismo Rey. Esto es muy asombroso porque justo antes de que venga el Mesías, Él se aparece a mí y me dice, ve y diles que yo vengo pronto, en otras palabras, en esa tremenda visión. Entonces, estos son tiempos poco comunes, muy poco comunes, muy poderosos días. ¿Por qué? Yo les dije a los obispos, si tú miras la Santa Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 31. Podemos leerlo juntos una vez lleguemos allí todos, bendecido pueblo. Dice lo siguiente.
Dice la santa palabra del Señor, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. There was evening and there was morning, the sixth day. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 1, versículo 31. Muy poderoso, bendecido pueblo. I shared with them yesterday. Yo compartí con ellos ayer, What I'm sharing with you now, como estoy compartiendo con ustedes ahora, that in the beginning you can see that God created His creation perfectly. que al principio el Señor creó a su creación perfectamente, poderosamente. That God saw that everything He had created was now perfect. Que Dios vio que todo lo que había creado era perfecto. But when you turn to the book of Genesis chapter 3, Cuando ustedes van al libro de Génesis capítulo 3, then you see the fall. ven entonces la caída. And so ever since the fall, Y entonces, desde la caída, you can see Genesis chapter 3, en Génesis capítulo 3, and then you can see Genesis chapter 11, the Tower of Babel. y después en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. When man fell, Cuando el hombre cayó, then there was need for God to restore mankind. entonces había una necesidad de que Dios restaurase la humanidad. Jacob, the ladder of God, Y es por, ladder of heaven, the ladder of Jacob. por eso es que luego vimos a Jacob, a la escalera de Jacob, la escalera del cielo, la escalera de Jacob. Ladder of Jacob is now God trying to bridge fallen man back to himself, reconcile man back to himself. Esa escalera representa, es Dios tratando de poner un puente con la humanidad, tratando de reconciliarlos de regreso con Él. Very powerful, Así que esto es muy poderoso, very mighty time. muy tiempo poderoso. Thank you, Senior Eugene. Thank you so much for working very hard. But anyway, the Lord is saying El that Sen- He had to bring Christ Jesus to reconcile fallen man back to Himself because of the fall. The good creation, very good, Genesis 1:31, and perfectly created, has now fallen away, was now not equal to its purpose, not good for purpose, not fit for purpose, not able to worship. I. Y esa creación perfecta cayó. Y esa creación que una vez fue perfecta ahora no era digna de propósito, no era capaz de su propósito, no estaba allí en el propósito para el cual fue creada, había caído. No era apta para ese propósito. That's very powerful. The designer of man had designed man for the purpose of worship, but after the fall, he was not fit for purpose again. Esto es muy impresionante porque Dios había creado al hombre para la adoración, pero ahora esa humanidad ya no era capaz de cumplir esta adoración, este propósito. Not fit anymore for worship. La humanidad ya no era capaz de adorar. If you go out into the industrial language, they say not fit for purpose. If you go out into the marketplace, they say not fit for purpose anymore. Cuando usted va al mercado o escucha en el mundo, dicen no digno de propósito, no capaz de cumplir su propósito. Had to bring Jesus to restore purpose again. The original purpose for which mankind was created, to worship Jehovah and worship Him holy. Y es por eso que nuestro Dios Padre tuvo que enviar a nuestro Señor Jesucristo para restaurar a la humanidad a cumplir ese propósito y adorar a Dios en santidad y en justicia. To worship the Lord in total obedience, Adorar al Señor en obediencia total. in righteousness. Adorarlo en su justicia. So, Y entonces, glorification la glorificación. essentially is the message that defines the redemption of fallen man. Esencialmente es la redención del hombre caído. And we saw very clearly that there are about 4 steps into your redemptive process. Y ustedes pueden darse cuenta que hay un porcentaje In the process of your redemption,
que en ese proceso de su redención that there is repentance. hay arrepentimiento, Away from sin. alejarse del pecado. And then there is the great salvation of Jesus. Y después viene la gracia, la salvación de Jesús. After that, there is justification. Y después de eso es la justificación. And we saw that justification is such an important process. Y vimos que la justificación es un proceso tan importante. My technical team will reduce the feedback instrument a little bit. I'll be able to move on better. So he's saying that justification is one of those stages God set out before the eventual, the ultimate glorification. La justificación es una de esas etapas que el Señor diseñó antes de la glorificación. And so Entonces, we see very clearly in the book of Philippians, that's what we saw. Philippians chapter 1. vimos claramente en el libro de Filipenses capítulo 1, The book of Philippians chapter 1. el libro de Filipenses capítulo 1, As I read it before the bishop yesterday, as we wait for our technical team to be right and ready, it looks like they're making headway so we can be live on your screens again. nuestro equipo técnico está tratando de hacer las conexiones para poder tener video dentro de poco, pero mientras nos conectamos seguimos aquí a través de la radio. So the book of Philippians chapter 1 verse 6. En el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: Being confident of this, estando persuadido de esto, that he who began the good work que el que comenzó en vosotros la buena obra, inside you, al interior tuyo, carry it on. la perfeccionará. He will not stop. Él no se detendrá. Continue with it and carry it on. Él continuará con esta obra y la llevará a cabo. Ultimate completion. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Day of Christ. Hasta el día de Jesucristo. We saw that that is the narrative of glorification that the Lord is laying before the church. October 18, 2021. He says, tell them, I'll complete it. Y les he dicho que esta es la narrativa de la glorificación que se va a cumplir en ese día, cuando el Señor dijo, dígales, lo he completado. Jina moja akisema kwamba waambie taimaliza kazi, hilo kazi talimaliza. Nimelianza kwawa, nimelianza ndani ya mioyo zao, lakini nitaimaliza na kuwatukuza. Hallelujah. Aleluya. Saying that tell them, Diles, complete the job. yo voy a completar ese trabajo. That good work I began in them. Ese buen trabajo que yo comencé en ellos. I will not stop doing it. Yo no me detendré. Yo no me detendré en hacerlo Bring it to completion. hasta que yo lo traiga para ser completado. Christ. El día de Cristo. Beautiful message, blessed people. Un poderoso y hermoso mensaje, bendecido pueblo. Promising to deliver glory, Él está prometiendo entregar gloria to glorify you, para glorificarte, to change you para cambiarte from the mortal being de un ser mortal, to the being, un ser to the being, to the eternal being, a un ser eterno, when you can now donde usted ahora puede of the presence of God's glory. Stand. Aleluya, hermanos. Estamos teniendo en este momento Ya regresamos, hermanos. Christianity of being born again, salvation and resurrection. La salvación y la resurrección son esa base para ser nacido de nuevo. And so, blessed people, Así que, bendecido pueblo, very mighty. muy poderoso, And he says y dice that he does not want you to grieve just as though when somebody has died, that is it. He's saying, no, for Christians there is hope. Y dice que no quiere que nosotros lamentemos como si no fuéramos cristianos. No, porque para los cristianos hay esperanza. So we believe that Jesus died and rose again. Porque creemos que Jesucristo murió, pero resucitó también. Believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. ¿Sabe? Creemos que Cristo va a traer a aquellos que durmieron en Él el día que Él And he venga. says, according to the Lord's own word,
Dice, de acuerdo a las propias palabras de Dios. We tell you that we who are still alive, Les decimos que aquellos que todavía están vivos, who are left until the coming of the Messiah, aquellos que quedaron hasta la venida del Mesías, precede those who have fallen asleep. ciertamente no van a preceder a aquellos que The durmieron, Lord himself will come down from heaven porque el Señor mismo vendrá del cielo with a loud command, con voz de mando and with the voice of the archangel, y con la voz de arcángel and with the trumpet call of God. y con la trompeta de Dios. The dead in Christ will rise first. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, After that, we who are still alive, y después de eso nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, come together with them. There you go, your rapture. Go tap. serem- Come together with them in the cloud seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes to meet the Lord in the air. para encontrar al Señor en el aire. And so we will be with the Lord forever. Y estaremos con el Señor por siempre. Therefore, encourage one another with these holy words. Por lo tanto, anímense los unos a los otros con sus palabras santas. Therefore, encourage one another with these mighty words. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. And so you see, blessed people, that the hour, the moment at which you will be glorified is what I have read. Y por eso vemos que el momento en el que ustedes sean glorificados, And so you see, the moment the Messiah was speaking to me about on that October 18th, about glorification, is what I have just read, 1 Thessalonians chapter 4, 16 and 18. Puede- 9 to 18. pueden ver que eso que el Señor Jesucristo habló el 18 de octubre del año 2021 es lo que ven descrito en el primero libro de de Tesalonicenses, capítulo 4 del 15 al 18. This is what the Messiah was describing in that vision. Go tell them about this event. Go tell them about this day. Go tell them about the rapture. Eso era lo que el Mesías estaba hablando ese día. Ve y diles de estos días, ve y diles de mi venida, ve y diles del rapto. Hallelujah. Aleluya. Go tell them about the coming of the Messiah. Ve y diles sobre la venida del Mesías. And we saw very clearly Y vimos muy claramente that there is repentance and there is the salvation, born again. que hay el arrepentimiento y que hay ser nacido de nuevo. Justification. Y luego la justificación. And we saw that justification is the taking away of your guilt. Y vimos que la justificación es cuando se quita la culpa en tu parte. Sanctification. Y luego And we saw that sanctification is a process that runs throughout in your life. It is a process that makes you holy all the time, from glory to glory, separates you from the world. y vimos también que la santificación es un proceso continuo que te lleva un día a ser santo. Es un proceso que es paso a paso y te lleva de gloria en gloria hasta que alcanzas la santidad. And we saw that sanctification is being set apart, Y vimos que la santificación significa ser separado. being set back to the proper function Significa regresar a ese funcionamiento apropiado intended by the Creator que inició el Creador. to set you back to holy worship. Regresarte a la adoración santa. So that's a gradual process. Y vimos que es un proceso gradual. Before you are glorified, you must be sanctified. Antes de ser glorificado tienes que ser santificado. Very clearly that process of sanctification, as I shared with the bishop yesterday, Y vimos claramente que ese proceso de santificación, como lo compartí ayer con los obispos, it comes about by you exposing yourself to the Word, reading the Word. It will continuously begin to separate you out for God. se inicia al exponerte a ti mismo a leer la palabra, a leerla continuamente, a meditarla, a traerla a tu vida, la palabra de Dios. When you read the Word of God, it will continuously begin to separate you from the world. Que cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, comienza a continuamente separarte del mundo. It will help you in that process of sanctification
will help you understand who God is. Who exactly this God who has given you salvation is. Porque a medida que tú lees la palabra te ayuda a entender quién es ese Dios, quién es ese Dios que te va a dar esa glorificación, quién es ese Dios al leer la palabra. And then you will also understand about his salvation, the salvation he has brought you. Y también vas a poder entender sobre esta salvación, la salvación que Él te ha traído. All this will help to separate you from the world, Todo esto te va a ayudar a separarte del mundo, that you may now get to know what God has done for you. que ahora tú, And that will compel you now to long to separate more from sin. que tú ahora puedas entender lo que Dios ha hecho por ti. Eso debe causar que te separes más y más del pecado. So that process of sanctification will cause you to understand the demands of God for you that have now received the grace of God. Y ese proceso de santificación te va a ayudar a entender las exigencias de Dios para que tú puedas alcanzar la glorificación. That through prayer, the more you pray to God, the more you surrender to Him, the more you declare that you are not able. You are totally disarmed. He is able, you are not able. You are declaring your weakness and dependence on Him. And that is part of sanctification. También parte de la santificación es cuando tú te vas de rodillas y oras y te humillas delante de Dios, y a medida que oras comprendes que no eres capaz de hacer nada sin Él y que necesitas y dependes totalmente de Él. You pray to Him. A medida que oras a Él, te rindes a Él. The more you are declaring to Him that you are dependent on Him. Entre más declaras a Dios que dependes de Él, And then fellowshipping in church. All these are processes that enhance your sanctification. Fellowshipping, going to church with fellow brethren, worshiping together, praying together, talk about the word, prayer, together, fellowship. y también la comunión entre hermanos. Cuando tú vas a la iglesia, eso también es parte de esa santificación, porque oran y adoran al Señor juntos. And so we see very clearly that sanctification literally is the process that separates your heart from the world. Y podemos ver claramente que la santificación es ese proceso que separa tus corazones para Dios. Omuoyo. Separating the heart in español, corazón. En español, corazón, tu corazón es separado, From the world. separado del mundo. And then, when you begin to evangelize, when you see the goodness of the salvation you've received, then you begin to reach out to want to share with the perishing. The more you evangelize, the more you become sanctified again. Y luego cuando tú recibes este precioso mensaje y comienzas a evangelizar, a compartir el mensaje con otros, entre más evangelizas, más te santificas también. Ese es el paso que sigue. Why is sanctification very important on your pilgrimage, on your journey to glorification? ¿Por qué la santificación es tan importante en ese peregrinaje hacia la glorificación? Kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 27 asema, Nothing impure will enter that city. Nada impuro entrará en esa ciudad. Nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Apocalipsis 21, 27, amados. aibu au ya udanganyifu. Nada impuro entrará en esa ciudad. Ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. So sanctification is very central, blessed people. Así que la santificación es muy central. Muhimu kabisa watu wa No entrará en ella la cosa inmunda Nothing impure o que hace will abominación enter the eternal y mentira, porque nada impuro entrará en el estado eterno. ya milele. I thought on our journey to this tremendous message of glorification, sanctification is very central. Yo les he dicho que en esta This is for you, that you may be fully grown in the Word, well developed in the Word, all around. Yo les he dado todo este proceso para que puedan estar enraizados en la palabra. La santificación es muy importante en este camino a la glorificación. Kuelezea hii na kuelezea hii ili kwamba mpate kuwa na udhabiti na uelewi mwema kabisa katika neno. You see that the Lord says, nothing impure will enter the new heaven. Nothing impure
will enter the New Jerusalem. Nothing impure will enter the new earth, the eternal state. Miren lo que dice la Biblia, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, en el estado eterno. Ninguna cosa inmunda. And that's why sanctification is a process of spiritual growth. Y es por eso, Towards the Lord, you grow more and more into the likeness of Jesus. que la santificación es central, porque usted crece más y más en la imagen de Cristo. That is also part of the message the Lord spoke on that October 18th, the year 2021, when He said, tell them when the rapture happens, they will have glorious bodies like mine. The Lord also emphasized preparing for that glorification, sanctification. Eso fue parte del mensaje de octubre 18 de 2021, cuando el Señor me dijo, diles que cuando venga ellos tendrán cuerpos como el mío. Ese mensaje de la santificación central para la glorificación. So Leviticus chapter 20, verse 7, it says, Levíticos 20, versículo 7. consecrate yourself Conságrate and be holy, y sé santo, because I am the Lord your God. porque yo soy. Santificados pues y sed santos, porque yo soy Jehová, soy vuestro Dios. Levíticos 27. Command consecration, separation, set apart. Él ordena santificación, separación, Dios Todopoderoso. Sanctification is so important on your way to glorification. Y la razón por la cual la santificación es tan importante en el proceso hacia la glorificación. Read with me, blessed people, the book of Matthew 26. Si leen ustedes conmigo, bendecido pueblo, el libro de Mateo 26, Matthew chapter 26, blessed people. Mateo 26, bendecido pueblo. On your screen, ¿Lo tienen en su pantalla? he says the following. Dice lo siguiente. Matthew chapter 26. Mateo capítulo 26. Once you're there, we read it together. Una vez ustedes estén allí, lo leemos juntos. He says the following. Dice lo siguiente. Verse 41. Versículo 41. Matthew 26. Mateo 26. He says, watch and pray Velad y orad, so that you will not fall into temptation. para que no entréis en la tentación. The spirit is willing, El espíritu a la verdad está dispuesto, flesh is weak. pero la carne es débil. If there is any process, if there's anything, any scripture that should really underscore to you the significance of sanctification on your way to glorification, it is that scripture. Si hay alguna escritura que subraye la importancia de la santificación camino a la glorificación, es esta escritura, Because he says porque está diciendo that sanctification que la santificación, is that process that continually separates you from the flesh, from the world. la santificación es ese proceso que continuamente los separa de la carne y del mundo. Christian, you have to continuously be consistent in your sanctification. Que como cristiano usted debe ser continuamente consistente en su salvación, Because you know that the flesh is always unwilling, and yet the spirit is willing to follow God. porque usted sabe siempre que la carne no está dispuesta, pero el espíritu siempre lo está. But in verse 35 it is even more dramatic, blessed people. Pero en el versículo 34 es aún más dramático, bendecido If pueblo. you look at the book of Matthew 26:35, Vamos a Mateo 26, versículo 35. but Peter declared, Pedro le dijo, Lord, aunque me sea I necesario have to die with you. morir contigo, no te negaré, I will never disown you. nunca te negaré. And all the other disciples say the same. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. He's promising there Está prometiendo allí that he wants to die with the Lord. que él quiere morir por el Señor. That Lord, Señor,
I will never abandon you. Yo nunca te abandonaré. I will not leave you. I'm ready to die with you. Yo no te dejaré jamás. Estoy listo para morir por ti, Señor. Then when you look at the book of Luke chapter 22, 54 to 62, Y cuando miras el libro de Lucas 34, 52 en adelante, when you look at the book of Luke chapter 22, Lucas 22, 22, from verse 54, desde el versículo the 54, Bible says, these are his own Jesus. nos damos cuenta que Pedro deshonró a Jesús, Spirit is willing, significando el espíritu está dispuesto, he's too weak. pero la carne es muy débil. That's why sanctification is very central in this conversation about glorification. Por eso es que la santificación es tan central en este proceso hacia la glorificación. Then, seizing him, they led him away and took him into the house of the high priest. Peter followed at a distance. Versículo 55 del capítulo 22 de Lucas. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Sorprendente, bendecido pueblo. And he goes on verse 55. Y continúa en el versículo 55. And when some Perdón, antes había leído el 54. again, there is an echo. There's a very serious echo right now. And when some, I don't know, I think it's the studio. Voy a leer versículos 54 y 55. Y prendiéndole lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Kindled fire. Oh, okay. There is now an echo. And when some there, na wengine pale can you remove the speakerphone and use it this way? And when some there, na wakati wengine pale Y habiendo ellos, and when some there na wakati y wengine habiendo pale, ellos had kindled a fire in the middle of the courtyard encendido fuego en medio del patio, and had sat down together, se sentaron alrededor, Peter sat down with them. y Pedro se sentó también entre A ellos. covered girl mtumishi mmoja wa kike Pero una criada, him seated there in the firelight. al verlo sentado al fuego, katika moto She looked closely at him se fijó en él y dijo, and said, na kusema dijo, this man was with Jesus. This man was with him. también estaba con él, Yesu, But he denied it. pero él lo negó, Woman, I don't know him. diciendo, mujer, no lo conozco. hata simjui. A little later, someone else saw him and said, Un poco después, viniéndole otro, dijo, Akasema, you all were one of them. tú también eres de ellos. wow, Man, I am not, Peter replied. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. jibu. About an hour later, another had started. Baada ya muda Y como una hora después, otro afirmaba, Suddenly, another had started. mtu mwingine otro afirmaba. kusisitiza zaidi, Suddenly, this fellow was with him. kwa hakika huyu mtu naye alikuwa pamoja na Yesu. Verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Peter replied, Y Pedro dijo, versículo 60, hombre, I don't know what you are talking about. no sé lo que dices. Kile unachosema Just as he was speaking, the rooster crowed. wakati huo Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Straight at Peter. naye Bwana Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. pamoja. Then Peter remembered the word of the Lord that he had spoken to him. Ndipo Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, Before the rooster crows today, antes de que el gallo cante, you will have disowned me 3 times. me negarás 3 veces. You will disown me 3 times. Me negarás 3 veces. And he went aside and he wept and wept and wept very bitterly. Y Pedro saliendo fuera lloró y lloró amargamente. God, whatever happens, I'm ready to die with you. Porque antes decía, Señor, sin importar lo que pase, estoy listo a morir por ti. Disown you, Lord. Yo nunca te negaré, Señor. And yet when the push comes to shove, when the moment arrives, Pero y sin embargo, saw him,
Cuando el momento llegó, yo no lo conozco, yo no lo conozco. sikujui wewe. The spirit is willing. El espíritu está dispuesto, Flesh is too weak. pero la carne es muy débil. Why you need the process of sanctification. Es por eso que usted necesita la santificación. Process that will continually and perpetually and constantly separate you from the world. Es, Closer to Jesus. es un proceso que continúa continua y seguidamente los prepara para acercarse al Señor. And so, blessed people, Así que bendecido pueblo. we are going to take a short worship break, then I'll come back to you live on the TV screen. Vamos a tomar un corto receso de adoración y regresaré a ustedes en las televisión, Lord, en las pantallas. El Señor es Jesús. Gracias. Todaraba. Toda Rabá. Bendecido pueblo, viniendo ustedes desde Nairobi, Into your Kenia, living rooms globally, a sus all over salas the earth. a nivel global en toda la tierra. Jesus loves you. Jesús los ama That's why He is preparing you now. y por eso es que Él los está preparando And He's ahora asking you to turn away from sin, y les está diciendo que se alejen del pecado, to repent, que se arrepientan, and turn away from wickedness, que se alejen de la maldad and be born again. y que sean nacidos de That you may nuevo, prepare for the coming of the Messiah. que puedan prepararse para la venida del And so we have Mesías. been looking at the message of the glorification of the saints. Y hemos estado viendo el mensaje de la glorificación de los And we have santos seen that the Lord has set out a redemption process for the church. y hemos visto que el Señor ha dispuesto un proceso de redención That para la redemption iglesia. process begins with repentance, the salvation of grace, justification, sanctification, and then glorification. Y que ese proceso comienza con el arrepentimiento, la salvación de la gracia, la justificación And so he says y luego la santificación y la that in the glorificación. process, in the pilgrimage to the day of your glorification, Y luego dice que en el proceso, en ese peregrinaje hasta el día de su glorificación, there is sanctification. está la santificación. And we have just seen live on radio Y acabamos de ver en vivo por la radio that sanctification is such a central process in the life of the Christian believer. que la santificación es tal proceso central en la vida del That creyente only cristiano. when you allow the Lord to work with you, to sanctify you, can you then be prepared for the kingdom of God. Que solamente cuando usted le permite al Señor que lo santifique, es que pueda estar listo para el reino de Dios. And so, right now, Y entonces ahora mismo let us go right away to the lead scripture, 1 John chapter 3, verse 2. vamos a Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Because we have seen Porque hemos visto that that day of rapture, que ese día del rapto, when the Messiah does come, cuando el Mesías venga, that nothing impure will enter that kingdom. que nada impuro entrará en ese The reino. glorious kingdom of the Messiah. El glorioso reino del The Mesías. glorious kingdom of Yahweh. El glorioso reino de Yahweh. And in 1 John chapter 3 verses 1 to verse 3, and verse 2 is really our target. Y en Primera de Juan capítulo 3 del 1 al 3, pero el versículo 2 es nuestro objetivo. Dice lo siguiente. It says, Dice. see what great love the Father has lavished on us. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. And I want first of all to thank our broadcast team, that Senior Bishop Lusweti in charge, and together with Senior Pastor Randy and Senior Pastor Eugene for putting us back on air. I want to appreciate you very much, our broadcast team, Senior Lusweti, together with your team. Y yo quiero antes de comenzar agradecer al obispo principal Lusueti y al equipo de pastores, Randy y I want also Eugene. to appreciate our Swahili translator to facilitate the Lord to reach you that speak Swahili in many nations. Y también yo quiero agradecerle a nuestra traductora al Swahili que le traduce a muchas naciones en este idioma. And so we see here Y vemos that the Lord aquí begins on his way to glorification, to glorifying the church. He begins right away with the tremendous love, the lavishing of the Christian to be accepted, to call God their Father.
Y ese proceso comienza cuando Dios nos ama y dice que podamos llamar a Dios como nuestro Padre. Ya kukubalia Wakristo wamuite baba yao, baba wao, baba yao. To call, allowing the Christians to call him Father. Permitir Abba, a Father. los cristianos llamar a Dios Padre. He's saying it's a tremendous lavishing Es un tremendo amor. that we should be called the children of God. Que seamos los hijos de Dios. And that is what we are, he says. It's an Estamos affirmation. leyendo Primera de He now Juan. confirms it that yes, indeed, at the point when you receive Jesus, you right away become the child of God. Que eso es una confirmación que verdaderamente cuando usted recibe a Cristo se convierte en el Hijo de Dios. Es lo que estamos That is leyendo, what versículo we are. He 1. affirms it. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. There is an inevitable rejection from the world. Ahí está diciendo que si usted ama a Dios, necesariamente va a haber un rechazo de parte del mundo. Sio hivyo, jasema hivyo kabisa. Hata ukisoma pale utaona jasema hivyo. Anasema ya kwamba kama kweli sisi ni wanawe Mungu. Sisi Estamos watoto wa leyendo el Mungu, versículo lazima 1 de Primera de dunia Juan, isituchukie. capítulo 3. Lazima dunia isitupende. Lazima dunia itupige vita. Vile ilimpiga vita Yesu. And he's saying the world must reject you. Dice, el mundo los debe rechazar. He's saying, dear friends, he's talking to the church right there. Dear friends, that's the body of believers. Cuando dice amados, se refiere al cuerpo de creyentes, a la Now we iglesia. are children of God. Ahora somos hijos de Dios. Remember, all this is now about the adoption that the Lord has availed to the church. Adoption into sonship. Recuerden que, Adoption that you may enter into the family of God. recuerden que todo esto se trata de la adopción, de ser hijos, de ser parte de la familia de Dios. He said, dear friends, now Versículo we are 2. children of God, and what we will be has not yet appeared, has not yet been known. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. The Lord is saying here El Señor está diciendo that there aquí is so much about the eternal state that God has totally concealed. que hay tanto sobre el estado eterno que Dios ha totalmente I escondido. remember I have shared with you some of the secrets of the eternal state. Recuerden que yo compartí con ustedes unos de los secretos del estado eterno. For example, when the Lord showed me the rapture of the church going up, Por ejemplo, cuando el Señor me mostró el rapto de la iglesia yendo hacia crossing arriba, right in front of me, cruzando enfrente de mí. then I shared with you the glorious garment that they will have also. Y entonces yo compartí con ustedes las vestimentas gloriosas que ellos And van I a tener shared en about ese día. that garment such that the sleeve from this part is connected to the body of the cloth. Yo compartí con ustedes que la manga está conectada con el cuerpo principal, como con un pedazo de tela, como... And I also said that there is a white turban also. The white glorious garment, the white turban that covers your head, and then it flows to the back with like a ponytail. Y después yo les dije de un turbante blanco que iban a portar, que iba a fluir desde la parte de arriba de su cabeza y se toma de atrás como con una cola de caballo. And they have glorious feet. They have glorious bodies. Y tienen pies gloriosos, cuerpos He said, gloriosos. all that is concealed by God. What we shall be is not yet known. Y dice, That God has todo, concealed so much about eternity, the eternal state. Dios ha escondido mucho de la eternidad. Él ha sido exitoso. His prophets, taking them to heaven, they see, they come back and reveal. Taking them to heaven, they see, they come back and reveal the New Jerusalem. Sharing bits and pieces here and then, but entirely, mostly, largely concealed. Los detalles de la eternidad, muchos han sido escondidos, hasta que trae a sus profetas
Y ellos van al cielo y traen un poquito del mensaje, van al cielo y muestran un poquito, pero es un poquito aquí y allá. Todavía está escondido para nosotros la totalidad de lo que es ese estado eterno, grandemente That's what he's escondido. saying here. Dear Eso es lo que está diciendo aquí. now we are children of God, Dice, amados, ahora somos hijos de Dios and what we will be has not yet been made known. y aún no se ha manifestado lo que hemos But de we ser. know that when Christ appears, Pero- we shall be like him. Pero sabemos que cuando Él se For we shall manifieste, see him as he is. seremos semejantes a Él porque le veremos tal He says como that Él we es. may not know much, Él dice, puede que no sepamos but mucho, what God has revealed about the eternal state pero lo que Dios ha revelado del estado eterno is that on that day there will be glorification. es que en ese día habrá Is that on glorificación. that day of rapture, when the God of heaven comes for you to take you to heaven, you must be glorified. You will be glorified. Es que cuando ese día del rapto suceda, usted debe ser glorificado, usted será glorificado. And then he goes on to verse 3. Y luego continúa en el versículo 3. Dice, That all who have this prophecy, all that have this hope, y todo aquel que tiene esta esperanza all who have en this Él, prophecy, todo aquel que tiene esta all who have profecía, this hope, todo aquel que tiene esta all who have this esperanza, good news, todo el que tiene esta buena in him, noticia Jesus, en they Jesús, purify themselves. se purifica a Just sí as mismo, Jesus himself is pure. así como Jesús mismo es puro. So you are talking about a glorious state. Así que estamos hablando de un estado and a glorioso, purified state. un estado So purificado. when the Lord spoke on that October 18th, the year 2021, and said, tell them that when the rapture takes place, they will have bodies like mine, glorious bodies like mine. He really spoke about the ultimate transformation of you for the kingdom of God. Así que cuando el Señor habló en octubre 18 y me dijo que les dijera, diles que cuando el rapto suceda, ustedes tendrán cuerpos como el mío, estaba hablando de la glorificación, de ese estado final. So the Lord is saying that at the fall of man, when sin entered the life of man, He's saying sin destroyed the original plan of God for mankind. El Señor está diciendo que cuando el hombre cayó y el pecado entró, Él destruyó el plan original de Dios. Sin destroyed for God the original purpose for mankind, born to created to worship, born to worship. Destruyó el plan inicial de Dios, que era que el hombre había nacido para adorarle a Dios. Y The entonces, Lord is saying that sin was so toxic el Señor está diciendo que el pecado es tan tóxico y tan and so devastador ravaging y tan malvado y that destructor mankind became literally unrepairable. He could not repair man. que el hombre se convirtió en irreparable. Él no podía reparar al hombre. So he had to create a new creation through glorification. Así que So that you become a new creation on that day of glorification. de tal manera que tuvo que convertirnos en una nueva creación ese día de la glorificación. Es una nueva In creación. other words, sinful man cannot be renovated. En otras palabras, el hombre pecaminoso no puede ser renovado, no puede It ser cannot be corregido, adjusted. no puede ser It cannot ajustado, be repaired. no puede ser It cannot be reparado, rehabilitated. no puede ser rehabilitado, It cannot be adjusted to fit God. no puede ser ajustado para ajustarse a Dios, no puede ser It cannot renovado, be rehabilitated. no puede ser rehabilitado, no puede ser reparado, no puede ser But he has corregido, to be made a new creation. pero tenía que ser creado una nueva When you creación. become a new creation, is the day of glorification. Totally brand new for the kingdom of God. Dios tuvo que crearlos de nuevo y ese día es el día de la glorificación.
ese día de la nueva creación, Dios tuvo que crear por completo al hombre. Because that is the day when finally God has called you and redeemed you, and He has made you into sainthood. He has elected you and made you heirs and sons in the kingdom of God. Glorification. Porque ese es el día que el Señor los va a llamar, los ha redimido, los habrá elegido, se convertirán herederos. Ese día de la glorificación. God had to create man anew. Dios, Could not repair him, could not rehabilitate him, could not renovate him, could not adjust him, could not correct him. That is just how devastating sin is. Dios tuvo que crear al hombre de nuevo. No podía repararlo, no podía rehabilitarlo, no podía ajustarlo. Entiendan cuán devastador es el pecado. Dios tuvo que crear de nuevo al hombre. So when the Lord El día de la Jesus glorificación. spoke with me about His return and sent me to you, and He centered it on glorification, He literally said that God tells these people that on that day when I come, the ultimate redemption of mankind into heaven will take place. Y en otras palabras, cuando el Señor vino y me dio ese mensaje, Él estaba diciendo que ese día final de la redención va a llegar. Ya viene. That the final process in their redemption is about to take place. Que- And that is glorification. Que ese proceso final de su redención está a punto de acontecer. Y ese es el proceso de la glorificación. That I shared with the Bishop's Council yesterday. Y yo quiero The compartir Council of Bishops. con ustedes unos asuntos importantes que compartí con el Consejo de Obispos, That you may understand the message of glorification. What the Lord is transmitting to the church, saying to the church now. que puedan entender el mensaje de la glorificación. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia ahora? We saw already that in Genesis chapter 1:31, He created mankind perfectly. Ya Everything vimos- was perfect. Ya vimos en Génesis 1, versículo 31, que Dios creó a la humanidad de manera perfecta. Todo lo que creó fue perfecto. But we saw in Genesis chapter 3 on that came the fall. There came now the fall. Pero en- And mankind now fell because the enemy lied to him. And he bought into the lie of the devil and he fell. Pero vimos que a partir de Génesis 3 la humanidad cae. El enemigo hizo que el hombre cayera a partir de ese momento, desde Génesis 3. Then we saw that the Lord set out on a redemptive plan, a redemptive mission to redeem mankind, the ladder of Jacob. Y vimos que después el Señor entregó un plan redentivo para la humanidad caída, que es la escalera de Jacob. Then can we look at the challenges on this message of glorification? What challenge the Lord is challenging this generation? Podemos ver los retos que el Señor está mostrando en este mensaje de la glorificación. ¿Cuáles son esos retos en la glorificación? Hebrews chapter 11, I'm reading from 32. Hebreos 11, voy a leer desde el versículo Up to verse 32 40. That becomes the hasta el theme of our 40. message tonight. Este va a ser el mensaje central y pivotal esta And it noche. says, and what more shall I say? Dice, ¿y qué más he de decir? I do not have time to tell about Gideon, No tengo tiempo para hablarles de Gedeón, Barak, Barak, Samson, and Jephthah, Samson y Jefta, and about David, de David, Samuel. perdón, así como de Samuel y de los who profetas. through faith conquered kingdoms Versículo 33, que por fe conquistaron reinos, and administered the justice of God, hicieron justicia, and gained what was promised. alcanzaron promesas, Who shut the mouth of lions like Daniel in the lion's den, taparon bocas de leones como Daniel en el calabozo de los and leones, quenched the fury of the flames of the fiery fire. apagaron fuegos impetuosos, Like the three Hebrew boys, it says Shadrach, Meshach, and Abednego, como los tres muchachos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, who were thrown into fire quienes fueron tirados en el fuego. and escaped the edge of the sword. Continuamos con el versículo 34, Whose evitaron weakness filo was de turned to espada, strength, sacaron fuerza de debilidad, and who became
powerful in battle se hicieron fuertes en batalla. and routed foreign armies. In other words, made them go to flight, run away. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En otras palabras, causaron que los ejércitos corrieran y huyeran de ellos. Women received back their dead, Versículo 35. Las mujeres recibieron sus raised to muertos life again. mediante There resurrección. were others who were tortured, refusing to be released so that they may gain an even better resurrection. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. He's talking about the Old Testament saints. Está hablando de los santos del Antiguo That when they Testamento, heard about the promise of glorification, que cuando ellos escucharon respecto a la promesa de la glorificación, que en ese día the final, Lord has promised to resurrect them and glorify them que el Señor ha prometido que los va a resucitar y los va a for the glorificar eternal kingdom of God. para el reino eterno de The Dios. Old Testament saints, Los santos del he Antiguo says, Testamento therefore, they dice, stood on their faith no matter what. por lo tanto, ellos permanecieron firmes en su fe sin importar nada. And he says, Y luego dice, some of them were tortured. algunos de ellos fueron And they were promised atormentados. to be released. They were tortured, refusing to be released. They were told, can you renounce Yahweh so we can release you? But they refused. No aceptando el rescate. A muchos se les dijo, ¿quieren renunciar a Yahweh y los liberamos? Pero ellos se rehusaron. Because they had been told about the glorification on the final day when they enter the kingdom of God. Porque a ellos se les había dicho sobre ese día final de la glorificación cuando se entra And so al when reino they de Dios. when they beheld that promise of God, that God has promised to finally glorify them for the new heaven, the new earth, and the new Jerusalem, they said, now we will hold on to this and stand on this no matter what. Y ellos se aferraron a esa promesa de glorificación, que cuando llegó la prueba ellos dijeron, yo me voy a aferrar a esta promesa sin importar nada de lo que suceda. Me voy a aferrar a esta promesa. Remember, they had not seen the Christ. The Messiah has not yet come. They Recuerden, have not even seen the Messiah come and resurrect as an assurance for glorification. They have not yet seen that. But they are standing to the death. recuerden que ellos ni siquiera habían visto al Mesías venir y resucitar como una seguridad de esa glorificación. Y sin embargo permanecieron hasta el final, hasta el punto de la muerte. Without seeing the coming of the Messiah. They Sin- stood to their death. To death. Sin ver la venida del Mesías, permanecieron al That punto they de la get an muerte. even better resurrection. That is called glorification. Porque ellos sabían que tenían una mejor resurrección. Esa es la And verse glorificación. 36 it says, Y el versículo 36 dice, some faced jeers and flogging and scourging. otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos And even prisiones, chains and imprisonment. y a más de esto prisiones y cárceles. They were put to death by stoning. Fueron apedreados, They were sawed in two using saw. aserrados en dos, They were killed by the sword. puestos a prueba, They went about in sheepskin. muerto a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, And persecuted. pobres, angustiados, maltratados, The world was not worthy of them. de los cuales el mundo no era digno. They undermined the world. Ellos They looked down menospreciaron upon what this al world can mundo. offer. They said that is nothing compared to the glorification promise. Ellos menospreciaron lo que el mundo podía ofrecerles comparado con esta promesa de la glorificación. No matter the wealth, no matter whatever the world promises and presents to them, they undermined and they looked down upon it compared to the lofty glorification God had promised them. They stood on it. Sin importar las riquezas que les podían ofrecer este mundo, ellos la menospreciaron, la despreciaron totalmente, porque no era nada comparada con la altitud de la glorificación de They Dios. wandered in deserts
and mountains, living in caves and in holes in the ground as they awaited for the final glorification. Dice los cuales el mundo, arrando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas en la tierra. This is tremendous. Esto es tremendo. This is such a mighty challenge that the message of glorification presents into the present day church. Este es un poderoso reto que el mensaje de la glorificación trae a la generación presente, porque That dice these Old Testament saints had not seen the coming of the Christ, the coming of the Messiah. Porque The Messiah dice has not yet come and died on the cross. que estos santos del Antiguo Testamento no vieron la venida del Mesías y su resurrección, pues él no había The venido. resurrection of the Messiah to be a surety, to be an assurance, to be a guarantee to their faith that even them, whether they are killed, they will be resurrected finally. Ellos no tenían esa seguridad de la resurrección de Cristo para que ellos fueran como una añadidura a su fe y pudieran What confiar a en tremendous ella. challenge Jesus presented to the church on that October 18th, 2021. Qué tremendo reto el Señor presenta a la iglesia ese día de octubre 18 del año 2021. Because when you now read the narrative of the present day church in the book of Matthew 13:21, Porque cuando usted lee el libro de Mateo 13:31, this is what he says. dice lo siguiente: But since they have no roots, they don't have roots. pero porque no tienen raíz, Since they have no roots, they last only a short time. solamente dura un poco Trouble and tiempo. persecution comes because of the word. Cuando el problema y la persecución llega debido a la palabra. Persecution comes because of salvation. Cuando el problema y la persecución vienen debido a la salvación, They quickly fall away. rápidamente caen, They quickly abandon Jesus. rápidamente abandonan a They Jesús, quickly abandon salvation. rápidamente abandonan la The Lord is salvación. saying that this is what defines the narrative of the present day modern church. El Señor está diciendo que esto es lo que contamina a la iglesia actual. They have not had roots. They have not allowed the gospel to make deep roots into their hearts. Que no le han permitido al Evangelio generar raíces profundas en sus corazones. So their faith is superficial. Significando que su fe es And yet they are the superficial. ones that have seen the coming of the Messiah to die at Calvary and the resurrection of the Messiah, and they have seen that that is a guarantee. The Holy Spirit has come unto them as a guarantee that they will enter the glorious kingdom of God, and yet they are not able to stand. Y sin embargo tienen esa promesa del Espíritu Santo como garantía para ayudarlos a entrar. Y sin embargo, y que Jesucristo murió por ellos en la cruz del Calvario y resucitó por ellos. Because of that. And the ascension of the Messiah. En la ascensión del Mesías. And you see Revelation chapter 1 verse 5, he says, he is the first begotten of the dead, firstborn from the dead. And he comes as a deposit, as a first fruit from the dead. Those who will resurrect and enter heaven. They know that. Y Apocalipsis 1, versículo 5 habla que Él es el primogénito de entre los muertos, para aquellos que mueren y That is a resucitan. guarantee to them. Esto es una garantía para That ellos, Christ is the first fruits of those that will enter glory. que Jesucristo es el primer fruto para aquellos que entran en la gloria, Resurrected for the kingdom of God. aquellos que sean resucitados para el reino de They have Dios. seen cripples walking. Han visto a los lisiados They caminar, have seen the blind, han visto a los ciegos ver, the deaf hearing. a los sordos escuchar, Yet he says here y sin embargo dice aquí that they have no root. They still have no root. que sin embargo no tienen That raíz, they take salvation and they only want prosperity. que toman la salvación y solamente piensan en la The gospel of prosperidad, prosperity. el evangelio de la And so the gospel prosperidad. is not given enough time to anchor its roots deep into their hearts and spread the matrix of the fiber into their hearts. Not at all. Que no permiten que el evangelio haga una raíz profunda y entre
en las fibras del corazón. Amados, el anterior era Mateo 13:21, no 13:31. Mateo 13:21. Y lo que dice de ellos, dice que debido a que no tienen they raíz, last only a short while. Mateo 13:21, When trouble and persecution come, cuando los problemas y la persecución vienen debido a la they palabra, quickly apostasy, quickly fall away. fácilmente caen, luego tropieza, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El Señor promete la glorificación a los santos del Antiguo Testamento, y cuando ellos se aferran a esa promesa y se paran en esa promesa, esperaron en esa promesa al punto de la muerte, And they were killed for that word. y fueron asesinados por esa promesa, por esa palabra, los santos del Antiguo Refusing Testamento, to renounce their salvation. que se rehusaron a renunciar a esa And salvación. yet now, Y sin embargo ahora, the modern day Christian, el the present day cristiano Christian, the New moderno, Testament church, la iglesia del Nuevo Testamento, el cristiano moderno, is saying, está for diciendo, you are aware that the Messiah has even come and died and resurrected. tú estás al tanto que Jesucristo murió, resucitó por ti. And yet, Y sin embargo, in that awareness, en esa you find that you still have conciencia, no root. te das cuenta que no They tienes are still going raíz, for the gospel of prosperity. They are not anchoring their life on the inexpressible promises of God. porque estás yendo al Evangelio de la prosperidad, allí donde no te estás anclando en las inexpresables promesas de The Dios. inexpressible promises of God, the promise of glorification. Las inexpresables promesas de Dios, la promesa de la glorificación. And he's saying here Y dice aquí that the present day Christian, que el cristiano they presente receive the gospel like that, just fleshly like that, fleshly. reciben el Evangelio en la carne muy And yet they are fácilmente, not aware y sin embargo no están al that the tanto gospel has a purpose to come and convict you to sin. que el Evangelio tiene un propósito, y es el de convencerte del The pecado. purpose of the gospel is to cause you to separate out for God. El propósito es separarte The para purpose of the Dios. gospel is to cause you to renounce all apostasy and wickedness. El propósito del Evangelio es causar que tú renuncies a la apostasía y a la The purpose maldad. of the gospel is to cause you to renounce sexual immorality, sexual sin. El propósito del Evangelio es que tú renuncies al pecado sexual y a la inmoralidad The sexual. purpose of the gospel is to cause you to draw closer to holiness, to become more righteous. El propósito del Evangelio es que tú seas más santo But the present day generation of Christians, y they que love free things. camines en santidad. Pero el Evangelio presente, la generación presente, la iglesia presente, quieren las cosas gratis, no creen en los So procesos. when they receive the gospel, Así que cuando reciben el they receive Evangelio, it fleshly. They don't lo allow the reciben gospel en la to carne. really dig deep into their hearts and bear roots. no permiten que ese Evangelio penetre en sus corazones y haga raíces profundas. And he's saying Y está that diciendo they receive the gospel que ellos reciben el Evangelio and they are not aware in the process, they are not even aware that their hearts are sick and they need the healing from the gospel. So they need to be immersed fully in the gospel. They are not aware of that. That's why they receive it superficially, shallow Christian life. When persecution comes, they drop off. As if they are not aware that their sick hearts require healing by the gospel. y cuando lo reciben superficialmente no se dan cuenta que tienen corazones enfermos, que esos corazones tienen que ser limpiados y sanados poco a poco con la palabra. Y con un evangelio superficial nunca van a ser sanados así los corazones. That only Jesus is the way to the kingdom of God and there is no other. Y no están al tanto de que Jesucristo es el único camino al reino de Dios y no hay otro. They love blessings. Ellos les encantan las They hear the bendiciones. grace is free. Les encanta escuchar que la gracia es gratis. Les And yet encanta. they don't understand that there is responsibility to be able to live in fear and trembling. That the gospel should instill in you the fear and trembling before God. Y sin embargo no entienden que hay una responsabilidad de vivir en temor y temblor. Que el evangelio te tiene que dar esa
responsabilidad, ese temor de vivir When you compare them en el with the New Evangelio. Testament saints, when the Old Testament saints were told about glorification, they anchored their lives on that to the point of death. They agreed to be killed as they stood with God. Y cuando contrastamos a los santos del Antiguo y el Nuevo Testamento, los del Antiguo Testamento anclaron sus vidas en esas promesas al punto de ser capaces de soportar la muerte por esas promesas de la glorificación. They say they are willing to be killed, refusing to be released for one purpose, that they may gain an even better resurrection, which is glorification. Ellos dicen que resistieron al punto de la muerte, los santos del Antiguo Testamento, porque veían una mejor resurrección, la cual es la glorificación. They say, the saints of the Old Testament said that they rather be killed, especially in light of the promised glorification, the better resurrection, the resurrection where you resurrect and you don't die again. Remember, Lazarus resurrected and died again. En vista a esa prometida glorificación, ellos preferían ser muertos, que los mataran, en vista de esa glorificación prometida, esa mejor resurrección. Recuerden que esta resurrección es mejor porque es la final, ya no hay más muerte. Porque acuérdense que Lázaro resucitó, pero él murió después. The better resurrection, better than this. Lazarus died, resurrected, and still died again. He's saying the better resurrection is the final resurrection, is the ultimate resurrection, is the ultimate glorification where you don't die again. Recuerden, esta resurrección mejor es esa resurrección final, es esa resurrección última, es esa glorificación. Porque recuerden que Lázaro, él murió y resucitó y luego volvió a morir. El Señor está diciendo, el Señor está preguntando, ¿cómo no te has enfocado en esa gloria prometida? If you look at what happened to Stephen in the book of Acts chapter 7, en el libro de Hechos 7, the book of Acts chapter 7, verses 55 on, del 55 en adelante, si ustedes ven lo que le sucedió a Esteban, let me get it for you. vamos a ir a Hechos, capítulo 7, versículo 55 en adelante. When the members of the Sanhedrin 54, Acts chapter 7 verse 54. Vamos a comenzar en el 54. They were furious and gnashed their teeth at him. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, refiriéndose a los miembros del Sanedrín. He stood before them. Pero lo que hizo Esteban es que él se paró frente a Remember, ellos. that is the same Sanhedrin that had condemned Jesus to death and had killed Jesus. Recuerden que este es el mismo Sanedrín que se paró frente a Jesús, lo condenó y lo mató. Es el They are the mismo ones who Sanedrín. had judged Jesus. Jesus stood before them and they passed judgment, condemned him to death, and they killed Jesus. Recuerden que este es el mismo Sanedrín que pasó juicio sobre Jesús, lo condenó y lo mató. Estamos hablando del Look at this, Sanedrín. blessed people. Miren Now, esto, bendecido Stephen pueblo. finds himself standing before the very Sanhedrin. And what does Stephen tell them? Stephen lays out a case against them. He said, it is you people who have murdered in the way that Mama Mbogo can understand properly. Estamos leyendo Hebreos 9, versículo He said, 27. everybody has an appointment with death. Todas las personas tienen una That cita everybody has con a la day muerte. appointed to them. All of you watching me, if the rapture does not happen before your life ends, you have an appointment with death. Todos ustedes los que me están observando, si el rapto no sucede antes, ustedes todos tienen una cita con la muerte, a menos de que el rapto llegue primero. En otras palabras, el Señor está diciendo aquí que la muerte es una garantía. La muerte va a suceder, sucederá.
It will happen to all people. Sucederá a todas And las it says personas. everybody must die. Y dice, todos deben morir, Unless the rapture happens, the rapture I'm announcing happens before you die. a menos de que el rapto suceda antes de que usted muera. And so aware of this, Al tanto y consciente they de esto, realize that life on this earth must one day come to an end. dándose cuenta de que la vida en esta tierra un día iba a finalizar, Life on this earth que la vida en esta is tierra very temporary. es muy temporal, It is for purposes of preparing for the life to come, the life after. simplemente tiene el propósito de prepararlos para la vida venidera. Dice, That knowing that you must die, sabiendo que usted debe morir, then you must prepare for eternity. entonces usted se debe preparar para la eternidad. Will you live a porous life on this earth ¿Qué? and then end up in hell? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a vivir una vida porosa en esta tierra y luego finalizar en el infierno? No. He's saying, for example, Philippians chapter 1, 20, 21, it reads, it says the following. Por ejemplo, veamos en Filipenses 1, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now, as always, Christ Jesus will be exalted in my body, whether in life or in death. Filipenses 1, 20 y 21, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. For me to live is Christ, and to die is gain. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el If I'm morir going to es live in ganancia. this body, this will mean fruitful labor for me. Versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, Yet what shall I choose? no sé entonces qué I do escoger, not know. no sé qué I am escoger, torn between the two. porque de ambas cosas estoy I desire puesto to depart en estrecho, and be with Jesus and be with the Messiah, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, estar con el Mesías, which is better by far. lo cual es muchísimo mejor. It says, for him to die is much better. Está diciendo que para él morir es muchísimo And he's torn mejor, between the two, whether to stay or go. But he prefers to go, to die and go be with Jesus. porque él se siente estrecho, está en medio de dos decisiones, pero él prefiere irse con Cristo. The Lord is saying El Señor está that when diciendo you perceive the promise of glorification, what God has promised to glorify the faithful saints, that they may enter into the eternal kingdom of God. The word is eternal, non-ending, everlasting kingdom of God. Once you perceive that, then you rubbish the life of this earth. el Señor está diciendo que cuando usted logre percibir esa promesa del reino eterno de Dios, entonces eso debería causar que usted desprecie las cosas de este mundo y de esta vida That they may terrenal, enter the eternal kingdom of God. para que puedan entrar al reino eterno de Dios. No, No, the Lord is saying el Señor está diciendo there is an eternal state. que hay un estado When you eterno. look at the present day church, Y cuando usted mira a la iglesia they are trying to presente, renovate their lives. están tratando de renovar sus They are vidas, trying to repair their lives. están tratando de They reparar are sus trying to vidas, rehabilitate their lives. están tratando de rehabilitar sus vidas, ajustar sus vidas, corregir The sus Lord is vidas. saying, no, El Señor dice, no, I need a total transformation. yo necesito una transformación I need total. total repentance. Ne- and turning away from sin Neces- and heading in the opposite direction. Necesito un arrepentimiento total, alejarse del pecado y andar completamente en la dirección contraria. El Señor está diciendo That's how it is on that day. que así será en este día, That when that day arrives, que cuando ese día llegue, everybody that has been faithful to God, walking in holiness, todos aquellos que han sido fieles a Dios, caminando en santidad, caminando en obediencia a la voz de Dios, caminando en santidad, en justicia, then He will transform your bodies. He will glorify you on that day. entonces Él transformará sus cuerpos, Él los glorificará en ese Only día. that new path, the new creation that you will become,
totally glorified, can enter the kingdom of God. Dice que solamente esa nueva creación, ese estado puedes entrar en ese estado glorificado en el reino de Dios. If you look at 1 Corinthians chapter 15, Si ve el libro de Primera de Corintios 15, verse 54, it says the following. 54. 1 Corinthians 15, 54, it says, Primera de Corintios 15, when the 54. perishable has been clothed with the imperishable, Y cuando esto corruptible se haya vestido de so he's really incorrupción, describing what happens on that final day of glorification. está describiendo lo que finalmente va a suceder en ese día final de la When the glorificación. perishable has been clothed with the imperishable, Y esto mortal se haya and the vestido, mortal with immortality, y cuando esto corruptible se haya and the vestido de corrupt with incorrupción, incorruptibility, y esto mortal se haya vestido de then the inmortalidad, saying that is written comes true. entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Death has been swallowed up in victory. Sórbida es la muerte That's what en the Lord is victoria. saying. El Señor está That when diciendo you look at the present day life, que cuando usted mira a la vida the present day presente, generation, la generación they're presente, investing in aerospace. están invirtiendo en la industria And they are aeroespacial. sending some laboratory mice into space. Dicen que están enviando ratones de laboratorio al They are espacio. checking out the effect of gravity on cellular growth. Están investigando el efecto de la gravedad en el crecimiento They're celular. checking if they can grow the central nervous system in space and learn from there and transplant the genes into human beings. Están mirando a ver cómo pueden tomar, creo que dijo células del espacio, para ver cómo trasplantarlos en genes humanos. Central nervous system. Ya ubongo na uti wa ubongo. ili ya kukuza ile mishipa ya ubongo na uti wa mgongo na kuona kama unaweza toa ukoo alafu sasa walete ukuu. They're investing in drug design and drug discovery. Están investigando medicamentos, diseño de They're medicamentos, investing a lot in economic research investigación to find which model de medicamentos. can develop the alpha economies better and can, when the economy is overheating, can be able to cool down, to stabilize the economy, not to overheat. Están investigando modelos económicos de tal manera que cuando llegue una crisis económica, esos modelos alfa económicos puedan hacer una estabilización rápida, pueden generar una They're investing estabilización so much rápida. in new methods of surgical intervention, surgeries, laser surgeries, laser what? Laser heart surgeries, laser brain surgeries. They're really investing in trying to find those new discoveries. Están invirtiendo en cirugías, en la última tecnología en cirugías con láser al corazón, al cerebro, en todo este tipo de cosas están Laser investigando. surgeries. If you say laser, they will understand. They will understand very well. Cirugías láser al corazón y al cerebro. Ese tipo de They're investigación. using a lot of money for research to find out what is the best way for you to grow and to avoid cancer. Están invirtiendo muchísimo dinero para que las personas puedan llegar a cómo evitar el cáncer. Pueden They are looking at ways of how nutritional habits can lead to predisposition to certain cancers. How your eating behavior can be changed that you may live longer, that you may not get cancer. Están haciendo investigaciones entre la correlación de la alimentación y las enfermedades como el cáncer, de tal manera que si un ser humano come mejor, pueda vivir más tiempo. To intervene in pain research, to find the best painkillers that you just take one dose like this, pain is gone. Están haciendo Cyclosporin A. investigaciones en cómo reducir el dolor, de tal manera que usted simplemente tome una píldora y ya el dolor se apaga del todo. Tembe za dawa ambao zinaweza zima maumivu kwa haraka sana. It's very easy to say that. They are doing a lot of research using cyclosporin A pathways. They are doing cerebral what? They are doing a lot of research to try to improve the life of man, to remove pain and disease and suffering and death from man. Están haciendo muchísimas investigaciones de todo tipo
para alargar la vida del hombre, para reducir el dolor, para mejorar la vida del hombre en la tierra. Todo tipo de This investigación. generation has really invested. They are doing a lot of exercises. Nutritionists are telling them, you drink a lot of water and eat the fruits and do exercises. You live longer. So everything has been now brought to them on how to avoid death. Todo les ha sido traído a ellos en cómo evitar la muerte. Les dicen, usted haga mucho ejercicio, tome mucha agua, consuma muchas frutas. Los nutricionistas dicen, si todos ustedes consumen más vegetales, van a evitar ir al doctor. You need to eat a lot of fruits. Tienen que comer muchas frutas, hacer ejercicio. La gente, People walking at 4 a.m. they're already walking. hay gente On que, the road here they walk 4 a.m. A lot of them walking all the time. muchas personas aquí en el camino a las 4 de la mañana están caminando And in the haciendo evening, they are ejercicio. walking also after work, after office, people are walking, very busy walking. Y en la tarde, después del trabajo, la gente sigue caminando para ejercitarse. They are trying to avoid death. Están tratando de evitar la They have been muerte. told, if you eat well and if you live well and drink a lot of water, you live longer, you'll be healthier. Se les ha dicho, si usted come bien, si bebe mucha agua y consume buenos alimentos, usted va a ser más joven, va a vivir más tiempo. And yet my Bible tells me in the book of Hebrews chapter 9:27 that everybody, no matter what you do, you have an appointment with death. Y sin embargo, mi Biblia me dice en el libro de Hebreos 9:27 que todas las personas, sin importar lo que hagan para mejorar su vida, tienen una cita con la muerte. Todos tienen esa cita con la muerte. For all ways to stop death. And the Lord is saying, no, everybody must die. Y sin embargo, miran cualquier manera para evitar la muerte. Y el Señor dice, no, todos deben The Lord morir. says, Incluso el Señor go dice, tell them ve y diles that when the rapture takes place, que cuando el rapto they suceda, will have glorious bodies like mine. tendrán I'll cuerpos glorify them. gloriosos como el mío. Yo los habré I'll glorificado. deliver the promise of the glorious body. Yo entregaré esa promesa del cuerpo glorioso. And if you now read what the glorious body does in the book of Revelation 21 verse 4, Y si leemos el libro de Apocalipsis 21:4, the day you are glorified, el día que usted sea you will glorificado, wipe away every tear from their eyes. refiriéndose a cuando tengamos ese cuerpo glorificado, Él lavará toda lágrima de sus ojos. No habrá más There will be muerte, no more mourning. no habrá más There llanto, will be no crying. no habrá There llanto, will be no pain. no habrá There will dolor, be no cancer. no habrá There will be cáncer, no surgery. no habrá There will be no cirugía, obesity. no habrá There will be no obesidad, leukemia, no haber diabetes, leucemia, hypertension. diabetes, hipertensión. Él For the dice, old order of things are passed away. porque las primeras cosas ya pasaron. Fighting every day to fight death, to push death away. But God is saying everybody must die. Usted está peleando todos los días para apartarse de la muerte, alejarse de la muerte. Y sin embargo Dios The Lord dice, says, todos "Go deben tell them morir. The answer to all the research they are doing to reduce pain, the research to reduce cancer and what? The answer is in glorification. Because the day they are glorified, there will be no more pain, no more death, no more cancer, no surgery, no mobs, no funerals, no mourning, but the kingdom of God. Y sin embargo el Señor les está diciendo, ve y diles Jesus is the answer. que la respuesta para todas esas investigaciones que está haciendo el hombre están en el día de la glorificación, porque ese día no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Jesús es la respuesta. Avoid disease, to avoid death. When you take Jesus and you take the promise of glorification, then you come to a state of glorification where there will be no death, there will be no cancer, no surgery, no diabetes, no leukemia, no hypertension. There is no going to India for exams. Hallelujah. Ve y diles, dice el Señor Jesús, No, si there ustedes is no going anymore. Si ustedes reciben a Jesús, un día serán y andan en santidad y un día serán glorificados. Deafness. Y en ese cuerpo glorificado ya no va a haber muerte, no va a haber cáncer, no va a haber cirugías, no va a haber diabetes. She's
no va a haber enfermedades. Lo que están diciendo los poderosos profetas, amados, es que mientras el mundo busca la respuesta en todo tipo de investigación, nuestro Señor Jesucristo ha enviado a sus profetas a decirle a la gente que la respuesta está en Jesucristo. Y en esa promesa de la glorificación, porque allí es donde está la respuesta a todo tipo de investigación o esperanza humana. Allí es donde no hay muerte, no hay cáncer, no hay cirugías, no hay diabetes. Ese día de la glorificación. Aleluya. Está diciendo a esta generación. They are doing what we call aging research. They are trying to understand why is it that when people grow old, there is a lot of accumulation of mutations in their genes. Hay muchas. When they discover that, they may stop the aging process. They may be young forever. And Jesus is saying, no, that does not give you eternal life, except you receive Jesus and be glorified and enter eternity. Hay muchas investigaciones sobre cómo retroceder el envejecimiento. Y sin embargo Jesús les está diciendo, no, eso no les va a dar la vida eterna, excepto si reciben a Jesús y si son glorificados. Ahí está la respuesta. La respuesta está en la glorificación. Están gastando billones de dólares buscando por una cura para la diabetes. Billones y trillones de dólares buscando la cura del cáncer. And yet Jesus is saying, there's only one way to stop death, glorification. Hallelujah. Están mirando cómo el brócoli puede colaborar con la reducción del cáncer y están tratando de pelear con la muerte. Y sin embargo Jesús dice, no, la única manera de pelear la muerte es con la glorificación, cuando usted recibe a Jesús, cuando usted es santo. Y entonces en ese día, Él dice, lo perecible se convertirá en imperecible en ese día. Lo mortal será convertido en inmortal. Lo corruptible de sus cuerpos será convertido en incorruptible. Y está diciendo que la muerte será tragada en victoria. Aleluya. Que ese es el día que usted vence a la muerte. Usted golpea la muerte ese día. En ese día, cuando usted sea glorificado, usted pelea con la muerte. Filipenses 3, 20 al 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde ansiosamente esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. To bring everything under his control, including holding the sun, the galaxies. So much power allows him to bring everything under his control. That power is available for you. He's saying, by that power, he says, so that he will do what? He will transform our lowly bodies so that we will be like him. We will have glorious bodies like his glorious body. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder, ese poder con el que Él hizo las estrellas, las galaxias, ese poder de la creación, puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. By that indescribable power, astronomical power, by that power, he will then on that day come and convert
and transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. There is enough power to glorify you that you may enter eternity. Con ese poder con el que Él creó los cielos y la tierra, con el cual Él prende y Él apaga el sol, Él lo mantiene vivo, ese poder que les da vida a todos, con ese poder Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Con ese poder seremos glorificados. Because that is the day you will have conquered death. Porque ese es el día que usted habrá conquistado a la That is the day muerte. you will have defeated sin. Ese es el día que usted habrá That vencido is al the day you will pecado. have cancelled the consequences of sin. Ese es el día que usted habrá cancelado las consecuencias del pecado. Ese es el You will día emerge victorious. que usted será y marchará victoriamente. Ese es el día que usted entrará a la vida eterna, el día del rapto, el día de la glorificación. Y está diciendo, Because mankind cannot be renovated, porque la humanidad no puede ser renovada, el hombre, cannot be rehabilitated El- after they fall to sin. después de haber caído, no puede ser rehabilitado el Cannot hombre, be improved, no puede ser mejorado, cannot be repaired. no puede ser reparado. The Lord had no choice. Jesus had no choice. El Señor no tenía otra opción, But to Jesús prescribe no tenía total otra opción, transformation, total glorification, a new creation. más transformar una total transformación, una total glorificación, para entrar a un nuevo cielo, una nueva Jerusalén, a un estado eterno. ¡Aleluya! Na hali mpya, Yerusalemu mpya. Hallelujah. And so, blessed people, Así que, bendecido pueblo, we don't have much time. no tenemos mucho You tiempo, want to receive the Lord, this Pero- is the hour. Say, Lord Jesus, pero si usted quiere recibir al Señor, esta es la hora. Digan, Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón and turn away totally from all sin. y me alejo totalmente de todo And I pecado. ask you, my Lord Jesus, Y yo te pido, mi Señor Jesús, to establish your promises in my heart, que establezcas tus promesas en mi that I may corazón, be glorified on the day you come for the church. que yo sea glorificado en el día que tú vengas por la iglesia. Establish the Holy Spirit in my heart. Por favor, establece el Espíritu Santo en mi And corazón establish your word in my heart, y establece tu palabra en mi corazón, that I may be thoroughly born again. que yo esté completamente nacido de Not a nuevo Christian, y sea a un, believer of y Christ, sea un cristiano who rejects creyente en Jesús, que rechaza el pecado y que siga a Jesús. Poderoso Señor Jesús, esta noche yo te he recibido en mi and corazón I am born again. y yo soy nacido de nuevo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias. El Señor los bendiga. See you again, blessed people. Yo if the los Lord allows. veré de nuevo si el Señor me permite, Probably on Wednesday evening. probablemente el miércoles But en la let's go tarde. straight into worship. Thank you. Jesus loves you. Pero vámonos derecho a la adoración. Gracias. Jesús los ama, toda Raba.